Dios te bendiga en este día, que espero que estés bien ahí donde te encuentras en tu casa, con tu familia. Es una gran bendición siempre para mí poder compartir la palabra de Dios. Creo que tengo un mensaje para ti, tengo un mensaje para tu familia, para tu casa y para todos aquellos que quieran ser instruidos y sobre todo prevenidos. Eso es algo que quiero mencionar empezando, que este mensaje tiene que ver con prevención, o sea, prevenir. ¿Prevenir qué? Bueno, ya te lo voy a ir compartiendo. Y quería compartir quizás un poquito un comentario sobre cómo se ha destruido la fauna en las Amazonas, cómo se ha distribuido la fauna en el África, que es muy famoso. Cuando hablamos de la gente que hace daño, la gente que, por ejemplo, los cazadores que andan sin permiso y que muchas veces solo lo que hacen es matar los animales como un deleite. No es solamente como un deporte, digamos, que van de caza, sino solamente por un deleite. Porque digo esto porque los que cazan por deporte no matan los animales, simplemente los marcan y dicen, bueno, digamos como si hubiera cazado uno. Pero es interesante la gente que no tiene conciencia cómo destruye la fauna. Y bueno, quizás este comentario sirva para decirte que hay diferentes cazadores que lo hacen por necesidad, cazadores que lo hacen por deporte y cazadores furtivos, ¿verdad? Que ese es el punto interesante. Entonces, ¿y de qué quiero tratarte hoy esta temática? Y quizás ahorita mismo te dice por dónde viene el pastor o qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que quiere decir con todo esto. Bueno, antes que nada, me gusta siempre la idea de mencionar la Biblia, porque también hay quienes tienen la Biblia para predicar, pero la usan como solamente un pretexto, como dicen, bueno, sepa que estoy predicando Biblia. Yo te podría decir hoy, no le digas amén a todos aquellos que tú ves que predican y solo porque tienen una Biblia. Recuerda que el mismo Satanás, cuando estuvo en el desierto tentando a Jesús, le citó, diríamos de alguna manera, la Biblia y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, aviéntate aquí de este edificio, porque Dios dice que Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús también le respondió con la Biblia, le respondió con la palabra de Dios. Entonces, que porque alguien te cite la Biblia, no quiere decir de que realmente esté en lo correcto. El mismo Satanás podría citarte la Biblia. Entonces, quiero decirte que no es correcto que tú digas amén a todos. Debes de actuar con sabiduría, con inteligencia y mucha prudencia. Además, enseñar a tu familia a qué es que se le dice siga, a qué se le dice amén. Porque cuando tú dices amén, estás diciendo así sea, ¿verdad? Entonces, si yo te digo que Dios te bendiga, tú puedes decir amén, porque estás diciendo así sea, ¿verdad? Entonces, hay gente que siempre están diciendo aleluya, gloria a Dios, amén, a todo. Y eso no es correcto, por eso nunca camina, porque es como si dieran unos pasos hacia adelante y luego dan unos pasos hacia atrás. Pero, aleluya, amén, gloria a Dios, le dicen algo positivo y de pronto están diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, y de pronto no saben ni lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos en cuenta siempre las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, pero tener en cuenta el texto, pero no como un pretexto para hablar de Dios o para predicar, sino en el contexto de la palabra del Señor. La Biblia dice, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Él fue quien les dio a unos capacidad de ser apóstoles y a otros de ser profetas, a otros de ser evangelistas, a otros de ser pastores y maestros. ¿Quién le dio esa capacidad? Se la dio Jesucristo, el Señor, ¿verdad? Hizo esto ¿para qué? Para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Estemos capacitados para servir y
ayudar a los demás creyentes. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Efesios capítulo 4, 10 en adelante, también dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, ¿verdad? Qué tremendo lo que es la palabra de Dios, como es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Entonces, esa es la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 del 10 al 13, leyendo en la traducción lenguaje actual, por cierto, para que lo tenga usted en cuenta. Ahora, ¿qué es lo importante? Entonces, lo importante es que sí es cierto que hay apóstoles, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay pastores y maestros, pero como lo hay, diría de alguna manera, los que han sido llamados de parte del cielo, de parte de Dios, también hay aquellos que se han autollamado o que se han autonombrado. Entonces, qué peligroso es de pronto poner el oído y estar atento a alguien que realmente solamente usa la Biblia como pretexto, o que también dice haber sido llamado, pero no ha sido llamado, sino que tiene un autollamamiento, un autonombramiento. ¿Por qué hablo de esto en estos días? Porque doy gracias a Dios por cómo las redes sociales, el internet se ha llenado de muchos predicadores, muchas predicaciones, varones, mujeres jóvenes, ancianos, niños, adultos, todos predicando la palabra de Dios. Y qué maravilloso es realmente que esto esté sucediendo. Pero también he visto y he escuchado muchos que se han levantado autonombrándose como ese profeta, ese evangelista, pastor, quizás, ¿verdad? Muy pocos pastores siempre quieren decir que son profetas, que son evangelistas y ese tipo de cosas, o que son apóstoles de pronto, ¿verdad? Entonces, pero qué peligroso, de verdad, qué peligroso es que están llamando la atención a muchas personas que en su mayoría no tienen conocimiento bíblico. Entonces a todo le dicen amén. Y qué importante es uno como pastor, y en mi caso como pastor, estoy hablándote como pastor en este momento. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me llamó el Señor a hacer, a pastorear su iglesia. Entonces, hoy lo que quiero hacer es prevenirte, prevenir que vayas por el camino equivocado y que al final ocurra la peor desgracia, que es que no alcances la vida eterna, que es mediante Jesucristo nuestro Señor. El único, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Y eso tienes que tenerlo sumamente claro, y también para tu familia y para aquellos con quien compartas la palabra de Dios. Hay gente inventándose doctrina, inventando cosas, tomando la Biblia como referencia, engañando a la gente. ¿Y sabes quiénes son los que son engañados? Aquellos que dicen ser cristianos, porque el que no es cristiano, el que está fuera, el que no tiene conocimiento, pues simplemente le dice sí y no sabe a qué le está diciendo sí. Le dice amén y no sabe lo que está diciendo amén. Pero aquellos que tienen un conocimiento previo, muchos están siendo engañados. Bien, yo quiero avanzar rápidamente. Recapitulando rápidamente te digo, o sea, entender entonces que sí hay todo lo que dije, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, sí que lo hay. Pero hay los que han sido llamados del cielo, y están los que se han autollamado, autonombrado, y que solamente están actuando como si fueran cazadores furtivos. O sea, en otras palabras, te lo voy a repetir al final quizás, pero en otras palabras, aquellos que solo van por el marfil del elefante, no importa si se desperdicia todo un animal de muchos años, que ya no va a estar creando equilibrio en el bosque, no les importa, sino que solamente van por el colmillo, por el marfil, y no importa que se desperdicie el resto. Entonces, que es importante entender que estamos viviendo en tiempos difíciles, es cierto, tiempos finales también, porque Cristo está a punto de venir y levantar su iglesia. Y ojalá no pierda la esperanza, porque en cualquier momento podría suceder. Ahora bien, si avanzamos un poco en Efesios, sigue hablando y diciendo:
en el versículo 14, 4:14 de Efesios dice, ya no seremos como niños. ¿Cuándo? Cuando dejemos que nos ministren todos esos que han sido llamados, ¿verdad? Pero los que han sido llamados, que realmente tienen un mensaje de parte de Dios, que ahora piensan una cosa, más tarde piensan otra. O sea, no seremos como ese tipo de niños, que hoy decimos sí, mañana decimos no, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas. ¿Quiénes son los que traen esas falsas enseñanzas? Bueno, aquellos que usan la Biblia como pretexto para predicar. Son gente astuta, dice el apóstol Pablo a los Efesios, son gente astuta, que recurren a toda clase de maña, de artimaña y de trampas para atraer a la gente. Vea qué interesante. Es tiempo de abrir los ojos. Dios ha traído este mensaje y este consejo para prevenir que caminen por sendas tenebrosas, diría alguno, pero por sendas engañosas, diría yo, de una forma más fácil. ¿Qué debemos de tener cuidado? Debemos tener cuidado porque la verdad es la que nos hace libre y solamente Cristo es la verdad y está escrita. O sea, si una persona quiere vivir en libertad, ¿qué tiene que hacer? Vivir en Cristo Jesús, conocer las Escrituras, no solamente usarlas nada más como un versículo. Mira, qué bien lo que dice aquí. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, a quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Eso es lo que nos debe de mover según Efesios 4:16. Lo que nos debe de mover es el amor. Entonces, bien, yo quiero ir rápidamente para ir terminando. El apóstol Pablo también, de alguna manera, previene a la iglesia de Gálatas y les escribe a la iglesia de Gálatas y dice el apóstol Pablo, Dios los llamó a ustedes, ¿verdad qué tremendo? Y por medio de Cristo les mostró su amor, lo que les digo, de que es el amor el que nos debe de mover. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptando un mensaje diferente de estas buenas noticias. ¿Qué significa eso? Que la iglesia de Gálatas, aunque era, más adelante encontramos que la iglesia de Gálatas es una iglesia que de pronto entiende que no puede decirle amén a todo y se reivindican en su momento, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué estaba pasando ahí? Estaba pasando que había muchos predicadores que iban pasando por los pueblos y llegaron a Gálatas y Gálatas justamente estaba recibiendo un mensaje diferente al que habían escuchado de parte de Pablo, que es Cristo el que salva. Y entonces ellos estaban desviándose hacia la ley, porque los que estaban predicando eran judíos o judaizantes que querían convertir al pueblo en judíos. No se trata de eso, se trata de volverse en cristiano, verdaderamente cristiano, porque somos seguidores de Cristo, eso es lo que significa cristiano, ¿verdad? Y evangélicos porque hemos sido alcanzados a través del evangelio. Pero bien, los de Gálatas se habían desviado. No era que ellos todo el tiempo estaban mal, no, se estaban desviando. Y hoy, por cierto, hay mucha gente desviándose. Mucha gente que dijo, ay, pero mira, qué interesante, yo nunca había escuchado tal cosa. Nunca había escuchado esa doctrina. Pero ¿cómo que no había escuchado? Si tienes más de 1 año, 2 años, 3 años de ser cristiano, ¿cómo es posible que alguien venga a decirte que hay una nueva enseñanza, que hay una nueva doctrina? O sea, por favor, yo diría, eso es lo que habla el apóstol Pablo en los Efesios, que son como niños, que a todo le dicen sí, que todo se lo están creyendo. En el caso de la doctrina. Y esto nos exhorta el apóstol Pablo para decirnos, ¿saben una cosa? En realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar las buenas noticias de Jesucristo y confundirlos a ustedes. Así es que
con el mismo sentido que el apóstol Pablo se lo dijo a los Gálatas, se lo digo a ustedes. ¿Saben qué? No hay otro evangelio, no hay otro mensaje, no hay otro Cristo. Jesucristo, el que vino del cielo, dice el apóstol Pablo a los Efesios, es el mismo que descendió, es el mismo que subió, es el mismo que ascendió después de haber resucitado de entre los muertos. No hay otro mensaje. Olvídate que con doctrinas nuevas y este tipo de cosas, esas son artimañas para atraparte o para atrapar a tu familia o para atrapar a aquellos que en algún momento han sido cristianos por mucho tiempo, pero no son cristianos bíblicos, sino que simplemente han puesto el oído para decir amén a cualquier cosa. Es el tiempo de escudriñar las Escrituras, es el tiempo de estudiar la Biblia. Claro que sí. Entonces quédate claro, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 7. Déjame ver. Y te lo leo desde aquí. Dice así: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y el versículo 8, fuertísimo. El versículo 8 dice: de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de las buenas noticias es diferente del que nosotros hemos anunciado, yo pido a Dios que los castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Dice en la versión 60, que sea un anatema, que en traducción a lengua español, lengua castellana es que sea maldito. Eso es lo que dice la Escritura. Así es que, como se los repito, olvídese de doctrinas extrañas, olvídese de doctrinas mentirosas. No hay otro nombre, no hay otro evangelio. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el único que fue a la cruz por usted y por su familia. Jesucristo fue el que murió y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios Padre. Y esa es la verdad. Y dice, como dice también Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque ese sacrificio hizo que la gracia viniera sobre nosotros y fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Así es que no tiene más usted que buscar. No tiene más que ir de un lado a otro buscando nuevas doctrinas. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios que tenemos para hoy. Como dice el versículo 9 en la traducción lenguaje actual, vuelvo a repetirles lo que ya les he dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue y que lo castigue. Y bueno, ahora también queda de usted. Queda de usted si se deja engañar. Lea la Biblia, estudie las Escrituras. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: yo no ando buscando a la gente, que la gente me apruebe, ni ando buscando quedar bien con nadie. Dice, si hiciera eso, no sería servidor de Cristo. Para mí, lo más importante es que Dios me apruebe. Hay muchos que andan buscando la aprobación de los hombres, la aprobación de la gente, queriéndoles hablar bonito, diciéndoles que la gracia te puede cubrir todo, es verdad, pero les cubre todo a aquellos que se arrepienten. Y eso es algo que tenés que tener en cuenta. Cuando solo te predican la gracia y no te dicen las acciones que tú tienes que tomar, los cambios que tienes que hacer, te están engañando. Porque eso es igual como nada más aquellos que leen solo las promesas en la Biblia. Y dice, oh, cielos abiertos, amado hermano, amada hermana, cielos abiertos sobre ti. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, los cielos están abiertos ahora sobre ti y hay bendición sobreabundante. Y como descendió el Espíritu Santo sobre Jesús como una paloma, desciende ahora sobre ti ese Espíritu de Dios y comienza y se llena y llénate del Espíritu de Dios. Y digo yo, ¿a dónde está el mandamiento? No es un engaño que te diga yo que tú tienes la bendición de Dios, que tienes la promesa de Dios cuando no te he mencionado el mandamiento.
¿Ah? Eso sería como ir a la escuela, vengo por mi título. Como ir a la universidad, vengo por mi título. Pero no he pasado, no he estudiado, no he ido a clases. Solo vengo por el título. Eso es una tontera pensar esas cosas. Pero hoy hay muchos predicando promesas, promesas, gracias, gracias, pero no hablan de los mandamientos. ¿Ok? Si tú no aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, la Biblia dice que no puedes ser salvo. Y si no crees en Cristo, si no crees en el mensaje del Evangelio, tampoco serás salvo. Porque es necesario creer y ser bautizado para ser salvo. Entonces sí, vas a escuchar a muchísimos predicando promesa, 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 y te puedo mencionar otras más. Mira que la promesa de Dios está sobre ti. Mira que dice el Señor que las promesas te alcanzarán, que la bendición te alcanzará. Pero ¿cuándo dice eso la palabra de Dios? Cuando tú andas caminando en obediencia. Cuando tu testimonio vive, cuando tú vives en integridad con Dios. Ese es el mandamiento. No es porque traigas buenas ofrendas o porque traigas buenos diezmos o porque traigas buenas donaciones. Oh, sí, la promesa de Dios está sobre ti. Mira, eso es muy fácil predicarlo. Pero el apóstol Pablo dijo, oh no, no estoy hablándoles porque quiera ganármelos a ustedes o porque quiera agradarles a ustedes. Porque si les agradara a ustedes, no agradaría a Dios probablemente. Bueno, dichoso si les agrado en algo. Bendito Dios por eso. Pero lo que más me importa es agradar a Dios. Y que si he sido llamado a predicar el Evangelio, he sido llamado a predicar las Escrituras, la palabra de Dios, eso es lo que debo de hacer. Si a ti te gusta, aleluya. Si a ti te bendice el mensaje, aleluya. Pero si no te gusta, pero te bendice, gloria a Dios por eso, que así sea. Pero si no te gusta y no te bendice, pues no tienes que estar haciendo nada. Si quieres que solo te predique las promesas, pero no los mandamientos, eso no funciona, mi amado hermano y hermana, amado joven, amada jovencita, amada familia, eso no funciona. Tú vas a encontrar hoy en las redes sociales y en muchas partes predicando las promesas, las promesas, las promesas de Dios, pero no predican los mandamientos. Y ya te puse un gran ejemplo. Y esos son cazadores furtivos que no tienen permiso de parte de Dios, que no han sido llamados directamente para pastorear, quizás para hablar de la palabra de Dios. Quizás porque todo el mundo puede hablar de la palabra de Dios. Y bendito el Señor, porque yo sé que aún en medio de eso hay algunos que se salvan. Hay algunos que se conducen y van caminando por la verdad. Porque no dicen sí, sí a todos los que escuchan, sino que van a la Escritura y comprueban lo que está diciendo ahí. Y yo te he leído Efesios capítulo 4 del 11 en adelante, y te he leído también Gálatas capítulo 1 del 6 en adelante. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el versículo 12, este evangelio a mí no me lo contó persona alguna, a mí me lo contó Cristo, me lo enseñó Cristo, no fueron seres humanos. Y yo puedo decir hoy y tomar esas palabras del apóstol Pablo, ¿sabes qué? El evangelio que yo predico está aquí en las Escrituras, en la Biblia. No es un invento de hombres. Y no te estoy predicando una nueva doctrina. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Eso es lo importante que debes de entender. Cualquier otra cosa es un engaño. Y hoy por hoy debes de cuidarte de todos aquellos que andan como cazadores furtivos detrás del marfil, algunos detrás de la carne y otros detrás del cuero. Sí, pero debes de cuidarte. A ti te toca cuidarte. ¿Qué está pasando en estos días? Que hay mucha gente que no se congrega ya, que ha dejado de congregarse. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amados y amadas, no deben de quedarse en casa. Al menos 1 o 2 veces por semana deberían congregarse. ¿Saben? Es importante. Quiero ir siempre a la Escritura. Dice Hebreos capítulo 10, 23. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni por un instante, amados hermanos, porque Él cumplirá cada promesa, cada cosa que nos ha prometido,
Él lo cumplirá. Tratemos de ayudarnos unos a otros. Ese es el consejo del escritor del libro de los Hebreos. Tratemos de ayudarnos unos a otros y amarnos y hacer lo bueno. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos ayudamos unos a otros si estamos distanciados? Si cada uno está por un lado y el otro está por el otro lado. Es cuando nos congregamos que nos podemos ayudar unos a los otros. Podemos motivarnos. Podemos ayudarnos, podemos apoyarnos. No dejemos de reunirnos. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún, cuando ya vemos que se acerca el día del Señor, en que juzgará a todo el mundo. No solo a ti, no solo a mí, no solo a tu familia, no solo a mi familia. Juzgará a todo el mundo, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 25. Ahora bien, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Muy sencillo. No dirás amén a todos los que predican solo porque tienen la Biblia. Pondrás mucha atención a las predicaciones. Pondrás mucha atención a lo que te están diciendo. Y dirás amén a aquello que realmente tú sabes con conciencia que eso es para ti. Porque ¿sabes una cosa? Muchos irán al infierno, muchos irán al infierno. ¿Y sabes qué dicen algunos cuando escuchan predicando? Porque el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies y muchos irán al infierno. Y no escucharon todo lo que están diciendo y algunos dicen amén, amén. Pero dicen amén a lo primero y no amén a lo segundo. Por eso digo que debes de poner mucha atención a lo que estás escuchando. Si es cierto que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Amén, amén a eso. Y si es cierto que irán muchos al infierno, pero no es tu caso, no es mi caso, no es el caso de tu familia. Porque para ti, para tu casa, para tu familia, tu destino es el cielo. Yo espero que vivas en obediencia, porque la promesa está, pero también hay un mandamiento para seguir. Quiero que te quede claro, voy a terminar con esto. Quiero que te quede clarísimo lo que voy a compartirte ahora. ¿De quién tienes que cuidarte? De los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, según Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. ¿Hay verdaderos? Amén. Porque si no, la iglesia no avanzará. Porque si no, entonces no habría gente salva. Pero actúa y vive con inteligencia. Sé cristiano con sabiduría, con prudencia, para que digas amén a aquello que verdaderamente tú sabes que es lo que debes de decir amén, que estás diciendo así sea. Así que de aquí en adelante, acuérdate que hay muchos que son como cazadores furtivos. Detrás solamente del colmillo. No sé con qué puedes asociar el colmillo o el marfil. O detrás de la carne solamente, o quizás detrás del cuero. Pero no tienen buenas intenciones. Así es que la trampa puede ser muy bonita, pero no dejará de ser trampa. Hay muchos que se han inventado doctrinas muy fáciles, muy bonitas. Sí, muy bonitas, pero engañosas. Y estamos viviendo en los últimos tiempos. El Señor se acerca y juzgará al mundo entero. Déjame bendecirte con una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, pido que bendigas hoy a todos aquellos para quien tú preparaste este consejo. Tu palabra dice que es como espada de dos filos, que traspasa hasta los tuétanos, hasta la médula ósea, los huesos. Y hoy, Señor, este mensaje quede en el corazón y en la mente de tu pueblo y de aquella gente sabia, inteligente, prudente, para que la puedan aplicar a su vida y estar atentos para que no caigan en el error y que al final podrían caer en la pura desgracia. Bendice su familia y sus hogares, bendice, Señor, sus finanzas,
bendice sus trabajos y sus negocios, y a los enfermos declaro sanidad en el nombre de Jesucristo. Por la llaga de Cristo recibe sanidad ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.